cómo se construye todo un discurso vin- vinculado a estos indicadores que vayamos calculando en el camino. Entonces, esta codificación, que es la sesión 6, que es la última sesión, que puede parecer un poco complejo, un poco amenazante, la idea es que a la sexta sesión todos tengamos la capacidad de leer este código, ¿ok? De entender qué significa esta codificación y adicionalmente interpretar los resultados, ¿ok? Previa verificación de que los resultados que obtengamos de estos indicadores, ¿ok? Estén comparados con los anuarios oficiales, tanto del INEI, del Ministerio de Trabajo, etcétera, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver al final, que son ya los comandos de cabecera transformados a la aplicación, ¿ok? A la aplicación laboral y académica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a ese ritmo. Primer paso, indicadores generales, ¿ok? Vamos a conocer el programa primero, desde cero, desde el principio. Segundo paso, vamos a transformar estos comandos de cabecera a la especialización de manejo de encuestas. Y en tercer lugar, vamos a interpretar y comparar los indicadores con con las publicaciones oficiales. ¿Ok? Esa va a ser la ruta que vamos a hacer. Y bien, pues empezamos con ello, ¿de acuerdo? Bien, en principio les compartimos un drive, ¿ok? Les compartimos un drive en el cual ya están los materiales de la sesión uno, ¿ok? Y si acceden a esa carpeta, vamos a encontrar tanto la base de datos como el software, el Stata 16, que es lo que les hemos compartido. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que lo tengan descargado y si no, es el momento de hacerlo ahora, no demora mucho. Y bien, a ver, veo unos comentarios, no estoy seguro si es de alguna duda. No, perfecto. Eh, Ahí me perdí. Bueno, luego. Bien, o yo doy los accesos, no pasa nada. Bien, entonces, cuando todos descarguen, ¿ok? El Stata 16 lo van a tener comprimido, así, ¿ok? Stata 16 comprimido, en formato portable. ¿Qué quiere decir formato portable? Que esto lo pueden poner en un pendrive, en un USB, ¿de acuerdo? Y lo pueden ejecutar en una laptop, en cualquier computadora, ¿ok? No es necesario instalarlo, a eso voy. Entonces es muy cómodo trabajar con esto. Entonces les estoy compartiendo el Stata 16 portable. Lo que tienen que hacer únicamente es clic derecho y extraer todo. ¿De acuerdo? Es lo único que tienen que hacer. No hay otro tipo de instalación adicional. ¿Ok? Entonces cuando descarguen lo que está en el drive, se les va a descargar tanto la base de datos como el Stata 16 comprimido. ¿De acuerdo? Para poder usar el software, solamente damos clic derecho, extraer todo. ¿Ok? Una vez que extraigan todo, van a tener la carpeta ya descomprimida. ¿Ok? Si todos han hecho eso, solo hay que abrir la carpeta descomprimida. ¿Ok? Hay una carpeta dentro de la carpeta de Stata 16 y el software se abre mediante Stata MP64. ¿Ok? Todos buscan este ejecutable y ese sería el software con el que vamos a trabajar, que vamos a aprender a usar. ¿De acuerdo? Importante, pueden coger este icono y lo pueden, por ejemplo, arrastrar al escritorio para tener el acceso directo, ¿ok? Dos clics, perdón, a ver si aquí abre. La mejor forma sería clic derecho, a ver, esto me estorba. Clic derecho, anclar a inicio, ¿ok? Con eso tengo entendido que aparece aquí, exacto. Cuando pongan inicio, debería aparecerles el software, listo, por default, ¿ok? Para aparecer en el escritorio deberíamos poner, a ver, denme un segundo, compartir.
Desanclar desde el inicio, ¿no? Dios mío. Hay 4 personas en sala de espera, admitir todos. Perfecto. Bueno, ahora no me está permitiendo por alguna razón, pero mover escritorio, no. A ver, un segundo. Minimizar. Bueno, a ver, por lo pronto trabajémoslo en la carpeta, ¿ok? Por algún motivo no me deja generarlo como acceso directo. En la próxima sesión lo vemos. Por lo pronto, descomprimir el Stata 16, abrimos la carpeta, está el software con Stata MP64, hacemos doble clic y accedemos al software, ¿ok? Por lo pronto así, de manera sencilla. La próxima sesión vemos maneras de ponerlo en lugares más cómodos, ¿ok? Por lo pronto, hagamos esto. Entonces, reitero, les compartí les compartimos el Drive. En el Drive está la base de datos y el Stata 16 comprimido. ¿Ok? Una vez que ustedes descargan ello, van a tener el Stata 16 en formato zip o formato WinRAR. Clic derecho, extraer todo. ¿Ok? Extraer todo y se les va a aparecer esta carpeta. Cuando accedan a esta carpeta, por favor, eh, buscan este icono de aquí, Stata MP64, ¿ok? Hacen doble clic y estamos en el software. ¿Está bien? Espero que todos estemos aquí. Este de aquí es el Stata 16, ¿ok? Y vamos a conocerlo, vamos a explicar qué significa cada una de estas ventanas, ¿ok? Bien, la ventana central, esta ventana de aquí, que estoy con el cursor, ¿ok? Es la ventana de resultados, ¿de acuerdo? Cualquier código que yo ejecute va a aparecer aquí, ¿está bien? En esta ventana de aquí. Esta es la ventana de resultados, ¿de acuerdo? Debajo de la ventana de resultados tengo la ventana de comandos, ¿ok? ¿Qué es la ventana de comandos? Es la ventana en donde yo voy a darle o decirle a Stata lo que quiero calcular, lo que quiero hacer, todas las acciones que yo quiero ejecutar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, conozcamos un primer comando. Todos escribamos display. Se escribe display, ¿ok? Se escribe display con Y. Ponemos display, por ejemplo, que funciona como una calculadora, ¿ok? Entonces podemos poner, por ejemplo, que me calcule cuánto es 5 por 9, ¿ok? Todos ahí y ponemos enter, ¿de acuerdo? Entonces van a notar que en mi ventana de resultados aparece tanto el código que yo acabo de anotar junto con el resultado, ¿ok? Entonces, ya conocemos dos primeras ventanas, la ventana de resultados, la ventana de comandos, ¿ok? Y a la izquierda van a notar que se genera un tipo de historial, ¿ok? Aquí está la primera ejecución que acabo de hacer, aparece como el número 1, ¿ok? Entonces nosotros podemos también usar el display para escribir texto. Por ejemplo, ponemos display y abrimos comillas. Para que Stata reconozca que es texto, tenemos que abrir comillas. Entonces podemos poner hola, hola a todos y cerrar comillas. Ponemos display y entre comillas ponemos hola a todos, ponemos enter y Stata reconoce que acabamos de ejecutar un texto nada más. ¿Ok? Y a la izquierda verán que otra vez se puso como número 2 la segunda ejecución que acabo de realizar. Entonces, esta ventana izquierda, que se llama ventana de revisión, sirve como un historial, ¿ok? De todas las tareas que yo le voy a dar al software, a Stata, ¿ok? Bien, solo nos falta conocer las dos ventanas de la derecha. Esta ventana de variables se va a llenar con los nombres de cada variable disponible cuando importemos una base de datos, ¿ok? Ahorita vamos a importar una base de datos más adelante y van a notar que van a aparecer aquí todos los nombres y sus respectivas etiquetas, ¿ok? Por lo pronto sepan que sirve para eso, luego lo vamos a conocer con la práctica.
¿ok? Finalmente, en la parte inferior derecha van a aparecer las propiedades tanto de cada variable como de la base de datos en general. Es decir, cuando yo seleccione una variable que esté en este campo derecho, ¿ok? En la parte inferior va a salir el tipo de variable que es, el tipo de formato que tiene, el tipo de etiqueta que tiene, etcétera. Por cada variable que yo seleccione en este campo, en la parte de abajo van a salir propiedades importantes, ¿ok? Del almacenamiento de esa variable. Mientras que aquí al final va a aparecer la información de toda la base de datos, ¿ok? El nombre del archivo, cuánto pesa, cuántas variables tiene, cuántas observaciones tiene, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dado que este curso es aplicado, vamos a saltarnos este punto de hacer ejecuciones por la ventana de comandos o por las ventanas, ¿ok? No sé si ustedes, alguno de ustedes conoce SPSS, por ejemplo, que es muy amigable con las ventanas y tal. Bien, con Stata también se puede hacer algo similar, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso, lo que nos importa es aprender a codificar. La codificación tiene ventajas mucho mayores con relación a utilizar las ventanas en el sentido de que al estructurarlo con el lenguaje de programación, nosotros podemos hacer réplicas, ¿ok? Podemos realizar un conjunto de acciones y al día siguiente tenerlo todo pues registrado. Y si queremos hacer algún pequeño ajuste, solamente basta con modificar una pequeña línea de código para volver a ejecutar todo. Y también sirve cuando trabajamos con un equipo de trabajo, que es lo que suele ocurrir en la práctica. ¿Ok? En algún momento queremos compartir nuestros resultados con un compañero para que haga algún tipo de validación o algún tipo de réplica, pues solo le pasamos el código de programación y pues lo puede hacer de manera satisfactoria, optimizando mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en DoFile, en Stata, en Stata, ese código esa ventanita de programación se llama DoFile, ¿ok? Para los que trabajan con R, por ejemplo, vendría a ser la símil del script, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo accedemos a esa ventanita para usar el lenguaje de Stata? Hacemos clic aquí, ¿ok? Donde dice abrir nuevo editor de archivos do, que es una hojita con un lápiz, ¿ok? El que está a la derecha de este grafiquito de barras, ¿ok? Hay un ojito, un grafiquito de barras, y a la derecha hay una hojita con un lápiz, ¿ok? Una hojita con un lápiz. Hacemos clic allí y con eso estaríamos abriendo la ventana donde vamos a codificar en Stata. Esta ventanita se llama DoFile, ¿ok? Que vendría a ser la símil del script en R, ¿ok? Bien. Si alguien se está perdiendo, por favor comenta, levanta la mano, ¿ok? Tengo el 15, sí, puede ir avanzando con el 15, no pasa nada. Es muy similar, ¿ok? Bien, pues dicho esto, aprendamos primero a hacer comentarios, ¿ok? Los comentarios son muy importantes porque cuando nosotros usemos una línea de código, ustedes pueden ir anotando, escribiendo cositas para que cuando vuelvan a usar este mismo código, pues recuerden para qué servía cada paso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita mismo pongo comentario, ¿ok? Importante, selecciono como mínimo una letra de la línea que quiero ejecutar, ¿ok? Como mínimo una letra, porque si no selecciono nada, Stata va a entender que quiero ejecutar todo el do file completo. ¿Está bien? Importante, ¿eh? Si no selecciono nada y pongo ejecutar, Stata va a entender que quiero que ejecute toda la línea de código, ¿ok? Aquí es diferente de R. En R basta con que lo pongas en una sola línea y solo esa línea te la corre. En Stata no. En Stata al menos hay que seleccionar una letra, ¿ok? Y si ponemos aquí donde dice ejecutar selección, que es la última opción, ¿ok? Del do file, va a ejecutar esta línea. Y tenemos un primer error, ¿ok? Otra forma de ejecutar comandos en Stata es poner control más D, ¿ok? Ponen control D y también ejecutamos.
Hay dos maneras de ejecutar comando. O damos el clic al botón que está aquí, al final, o ponemos control D. ¿De acuerdo? Hay dos maneras. Bien, en este caso, por ejemplo, estamos teniendo un error, ¿ok? Yo ejecuto comentario y me sale que tengo un error. Este es uno de los errores muy frecuentes también, ¿ok? Así que lo pongo adrede. Por ejemplo, aquí te dice que el comando comentario no es reconocido, ¿ok? Entonces, esta te entiende, al yo escribir comentario, que estoy haciendo el llamado a un comando, ¿ok? Entonces dice, este es un error, esto no es un comando. Entonces, ¿cómo hago para que Stata entienda que esto de aquí sea un comentario? Pues ponemos un asterisco, ¿ok? Ponemos un asterisco, ponemos comentario, selecciono al menos una letra, ¿ok? También puede ser un espacio. Selecciono algo en esta línea y pongo ejecutar y ahora ya no me sale error, ¿ok? Entonces, esto es un comentario. Aquí Stata no ejecuta nada, ¿ok? No hace ninguna tarea, solamente te muestra el comentario tal cual está escrito en el do file, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren poner anotaciones, ¿ok? Por ejemplo, el asterisco sirve para poner comentarios. ¿De acuerdo? Entonces pueden dejarlo así. Y esto va a ser una herramienta útil aquí a futuro para que cuando yo esté explicando algunas cosas, ustedes puedan generar sus propias anotaciones. ¿De acuerdo? Bien, este no es el único método para generar comentarios, ¿ok? Hay otro método adicional, por ejemplo, cuando tú quieres poner un comentario en la misma línea del comando. Por ejemplo, si yo otra vez pongo display, ¿ok? Se escribe display, y pongo 9 por 8, por ejemplo, yo no puedo poner un asterisco aquí para que entienda que lo que sigue es comentario, porque Stata lo va a confundir como un operador, en este caso un operador de multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer un comentario en la misma línea donde estoy poniendo una tarea, ¿ok? Algo que quiero que ejecute, la manera para que Stata lo reconozca es poner dos veces slash. ¿Ok? Si ponemos dos veces slash, ahora sí es un comentario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo corro esto, van a poder notar que esta tab multiplica 9 por 8, 72, y no hace caso a esta parte de ahora sí es un comentario. Lo deja sin manipulación. ¿De acuerdo? Entonces también pueden hacer comentarios en la misma línea de código. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Mediante el doble slash. ¿Ok? Ahora, hay otra manera también de hacer comentarios que es en el caso de que ustedes quieran poner mucho texto, ¿ok? Eh, una manera de hacerlo es poner diferentes asteriscos, ¿no? Aquí escribo una cosa que quiero enlistar y luego pongo otro asterisco y le digo en lista uno, lista 2, lista 3, etcétera, ¿ok? Esa es una manera, por ejemplo, de trabajar con varias líneas de comentarios, pero hay una que es más óptima, en la cual lo activamos mediante dos símbolos, slash asterisco, ¿ok? Si ponemos slash asterisco, Stata va a entender que todo lo que sigue después es un comentario, ¿ok? Todo lo que sigue después es un comentario, ¿de acuerdo? Todo lo que sigue escribiendo y escribiendo es un comentario, ¿ok? ¿Cómo desactivo o cómo cierro esta llave? Esto es como abrir una llave, ¿ok? Poner slash asterisco es como poner una llave, como abrir una llave. ¿Cómo dejo o cómo le digo a Stata de que quiero cerrar esa ventana de comentarios? Solo tengo que digitar asterisco slash, o sea, la misma apertura, pero en orden contrario, ¿verdad? La apertura es slash asterisco y lo cierro con asterisco slash. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si aquí escribo display, otra vez, hola a todos, pues no va a ejecutar nada. Todo esto Stata lo va a entender que es un comentario. ¿Ok? Pero si cierro,
¿ok? Si cierro esta llave de comentarios y pongo display, hola a todos, ahora sí lo va a ejecutar, ¿ok? Ahora sí lo va a ejecutar. Entonces hay esas tres maneras de hacer comentarios, ¿ok? Para una sola línea, cuando quieres hacer un comentario dentro de la misma línea de un comando, y si quieres poner comentarios extensos, largos. Ahora, aquí también sirve eh, este, estas llaves de apertura y cierre para comentarios largos, también serviría en el caso de que quiera hacer comentarios en donde se tiene que ejecutar una línea de código. Por ejemplo, si aquí abro la llave, ¿ok? Y pongo un comentario y cierro la llave en la misma línea, pues tampoco hay problema. Esta te entiende que tiene que ejecutar hasta aquí y lo que está a la derecha lo ignora, porque es una anotación del usuario. También es posible hacer esa combinación. ¿Ok? Bien, pues de aquí en adelante los invito a que todo lo que consideren importante para ejecutar, pues lo vayan anotando, ¿de acuerdo? Para su propio entendimiento, para su propia pedagogía. Bien, pues ahora sí voy a abrir una, un do file que tenía preparado para ustedes, ¿ok? Bien, para los que recién se están conectando, muy brevemente les explico. La primera etapa del curso va a ser va a ser conocer los, los, los comandos generales, ¿ok? Los comandos de cabecera del software. Luego vamos a dar el siguiente paso para transformar estos códigos de cabecera a códigos especializados para el manejo de encuestas, ¿ok? Y como tercer paso, pues ya vamos a empezar a replicar los indicadores oficiales con los PDFs de los reportes oficiales para verificar que estamos efectivamente calculándolo igual y con su respectiva interpretación, ¿ok? Entonces son tres partes del curso, ¿sí? En estas 6 sesiones. Bien. em, Pérez, bueno, está en el WhatsApp. En el WhatsApp debería estar el Drive. No sé si alguien de los chicos que administra el WhatsApp lo podría poner en todo caso, pero ahí en el Drive, o bueno, lo puedo compartir ahora mismo. A ver, sería esto, compartir, copiar vínculo. Bueno, lo pongo aquí. Para aquellos que se les pasó el Drive, ahí lo estoy compartiendo para que puedan descargar todo. ¿Ok? Bien, pues ahora voy a trabajar con un do file que les preparé. No se los comparto todavía porque lo ideal sería que ustedes mismos estén digitando. Voy a tratar de pasar lento para que puedan ustedes escribirlo, porque lo ideal es que como recién están conociendo el programa, entre ensayo y error, lo interioricen más rápido, ¿ok? Y bueno, y es en este primer paso que empezamos a conocer los errores más frecuentes que suelen ocurrir en el software y los vamos atendiendo, ¿ok? En las siguientes sesiones, dependiendo de la velocidad con la que vayamos, pues ahí les voy compartiendo el código con anticipación. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, hasta la línea 22 es lo que les estoy explicando, ¿ok? Que es solamente poner comentarios. ¿De acuerdo? Bien, eh, importante también, Stata es sensible a las mayúsculas, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a conocer un segundo comando, ya conocimos el display, vamos a conocer el comando que se escribe generate, ¿ok? Este comando sirve para generar nuevas variables, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy generando la variable febrero, ¿ok? Y estoy escribiéndola con la primera letra en mayúsculas, ¿ok? Febrero igual a 1. Entonces, yo corro esta línea, ¿ok? ¿Y qué ocurre si es que yo hago el llamado de febrero, pero en lugar de escribir la primera letra mayúscula, la escribo en minúscula? ¿Ok? Por ejemplo, voy a escribir tabulate, ¿ok? Que se escribe tabulate, ¿ok? Que sirve para hacer tablas, ¿ok? Si yo quiero tabular
la variable febrero, pero en lugar de escribirlo con mayúsculas, que es lo que acabo de generar, lo escribo con minúsculas, me va a salir que la variable febrero no fue encontrada, que es otro de los errores muy comunes que ocurre en Stata, ¿ok? Cuando una variable no está disponible. Entonces, Stata es muy sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La variable febrero con mayúscula es diferente a una eventual variable febrero con minúscula que se pueda generar más adelante. ¿Ok? Importante también eso. Entonces, si yo hago el tabulate, por ejemplo, el tabulate de febrero con mayúscula, ahí sí lo reconoce. Claro, te dice que no hay observaciones porque la he generado así superfluamente, pero lo reconoce, no sale error. ¿Ok? Te dice existe. Sin observaciones, pero existe. ¿Ok? Bien, otro punto importante para conocer el software es que eh, nosotros en algunos momentos vamos a escribir el nombre del comando completo, pero a veces Stata entiende que haces referencia a cierto comando solo escribiendo el prefijo, o sea, solo las primeras letras del comando. ¿Ok? Para entender mejor esto, vamos a usar el comando help. ¿Ok? Importante, por ahora estoy enlistando algunos comandos según la necesidad de la explicación, pero más adelante vamos a ir usando a mayor profundidad estos comandos, ¿ok? No se preocupen. Por ahora quiero que entiendan la lógica, cómo es el lenguaje de Stata, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo pides ayuda en Stata? Poniendo help. Esa es la ayuda general. Ponemos help, por ejemplo, de generate, que es la variable que me ayuda a generar una variable. Entonces corremos esta línea que es 32 y me sale esta ventana, ¿ok? Una pestaña adicional, ¿ok? Bien, en esta ventana emergente van a poder notar toda la descripción atribuido a este comando, ¿ok? Incluso si es que se van a la parte final, van a poder ver ejemplos de cómo se usa el comando, ¿ok? Ejemplos, e incluso pueden ver videotutoriales del propio Stata, ¿ok? Acá hay ejemplos en videos. Entonces, si hacen clic en esto, los lleva a YouTube, ¿ok? Y les da un tutorial muy amigable de cómo funciona este comando, ¿de acuerdo? Entonces, es una ayuda bastante completa. No todos los comandos tienen video, eso sí, pero la mayoría, o por no decir todos, sí tienen ejemplos escritos, ¿de acuerdo? Entonces, eso les ayuda bastante también. Pero lo que quiero que vean por lo pronto es esto, ¿ok? Eh, Aquí está la sintaxis completa, ¿ok? Del comando, la sintaxis completa, y van a notar que en el caso de generate, solo la primera letra está subrayada, ¿ok? Eso significa algo. Vamos al Word para explicarlo un poquito mejor. Entonces, aquí tenemos el comando generate, ¿no? Y solo la primera letra está en subrayado, ¿ok? Todo está en negrita. Eh, Omitir todo. Y solo la primera está en subrayado, ¿ok? Aquí no se nota muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en Stata, que en Stata, cuando querramos hacer referencia a este comando, podemos usar el nombre completo del comando o solamente usar la G, solamente usar aquella letra que está subrayada, ¿ok? Es decir, lo que está subrayado es el mínimo de letras que necesitas para hacer referencia a este comando, ¿ok? Hay comandos que, por ejemplo, va a estar subrayado las tres primeras letras, gen, por ejemplo, ¿ok? Si hubiese estado subrayado gen, quiere decir que en Stata es suficiente escribir gen para que entienda que haces referencia a generate. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en este caso solamente está subrayado la G en generate. Quiere decir que si yo solo escribo la G, esta te entiende que hago referencia a este comando. ¿Ok?
Entonces, lo que está subrayado es el mínimo de letras que necesitas para hacer referencia a determinado comando. ¿Ok? Es el mínimo de letras. ¿Qué quiere decir el mínimo de letras? Que pones G y esta te entiende que esa es referencia a generate. Pones GE y esta te entiende que esa es referencia a generate. Si pones gen, esta te entiende que esa es referencia a generate. ¿Ok? Lo mínimo que debes escribir es la G. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Si hubiese estado subrayado hasta gen, caso hipotético, si hubiese estado subrayado hasta gen, para que esta entienda que yo hago referencia a este comando, debería escribir como mínimo gen. En este caso hipotético, si escribiera G, Stata no entendería a qué comando hago referencia. O al menos no entendería que hago referencia a este. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para esto sirve este subrayado. Te ayuda a entender la cantidad de letras que necesitas como mínimo para hacer referencia a este comando. ¿De acuerdo? Estas cositas las vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿ok? Este if, que son los condicionales, las opciones, etcétera, lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, importante, otras formas de buscar ayuda u otras formas de buscar, más que ayuda, buscar documentación de un comando, es search y find it, ¿ok? Que generalmente se usa cuando quieres instalar comandos nuevos. Con comandos por default no se suele usar, ¿ok? Pero igual lo dejo aquí anotado. Si hacen clic aquí en Search, por ejemplo, ahí está. Se abre un bagaje de opciones mucho más grande. Es decir, probablemente ese generate que estoy buscando, esta te dice quizás lo quieres usar para determinada función, para un collapse, para un sit, que es para poner una raíz, una semilla, perdón, etcétera. ¿Ok? Entonces, vincula el generate no solamente con el comando por default, el comando de cabecera, sino que lo asocia también con otros comandos más complejos. ¿Ok? Eso se suele usar eh, cuando trabajas con comandos nuevos, cuando quieres instalar unos comandos que no vienen por default en el programa. Generalmente por ahí es que se suele usar. ¿Ok? En algún momento vamos a instalar comandos, así que ahí probablemente hagamos uso de estas herramientas de manera más profunda. ¿Ok? El otro es el findit, que es muy similar al comando anterior, igual, ¿verdad? Y lo mismo, aparecen muchas opciones con su respectivo hipervínculo para que tú busques. En este caso, por ejemplo, te da como recomendación el putdoc, que es para exportar en formato Word, ¿no? Lo que estamos calculando, etcétera. Entonces, eso. Si quieren una ayuda sobre la sintaxis de un comando conocido, usan help. ¿Ok? Estos dos van a servir principalmente para comandos nuevos, comandos que queramos instalar y que no estén por default en el programa. Bien, perfecto, continuamos. Esto que estoy poniendo aquí es por un tema de buenas prácticas para la codificación. ¿Ok? Siempre les recomiendo ya que conocemos las herramientas de comentarios, solo estoy usando herramientas de comentarios, como podrán ver. Abro llaves y cierro llaves y sé que todo lo que está en el medio, no lo va a ejecutar, entiende que es un comentario. Y aquí pues le puse un par de adornos, ustedes pueden ponerle puras estrellas, pueden ponerle puro slash, ¿ok? Como se sientan más cómodos, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que escriban a qué hace referencia la codificación que van a hacer. ¿Está bien? En este caso yo estoy poniendo, por ejemplo, el título del curso especializado, estoy poniendo mi nombre, mi contacto, ¿ok? Y lo que es muy importante siempre es la fecha de actualización, ¿ok? Por ejemplo, esta de aquí es del 10 de febrero, puedo poner aquí 9 de marzo, que es la fecha de hoy y que voy a estar editando probablemente este do file, ¿ok? Entonces, esto es por buenas prácticas de programación. Esto es ideal que lo hagan con cualquier software. Si trabajen con R, si trabajen con Python, siempre el objetivo, ¿no?
de la codificación. En este caso estoy poniendo el título. ¿Quién lo hizo? Esto es opcional, pero sí es muy importante hacer referencia a la última fecha de actualización. ¿De acuerdo? Para mantener un orden. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, esto lo hacen ustedes ya con más calma. Lo hacen ya con sus nombres, bueno, con la fecha de hoy todos y tal. Bien, otro comando importante, bueno, es verificar la instalación del programa. Bueno, es algo descriptivo nada más, ¿ok? Es la cantidad de gigabytes de RAM que tiene mi máquina, lo que se le está asignando a la Stata, la licencia, o sea, bueno, es para conocer nada más la versión del programa y tal. ¿Ok? Stata 16.1, MP, para Windows, 64 bits. Información general del programa. ¿Ok? Bien. Esto que viene es más importante, que es conocer el directorio de trabajo. ¿Cómo sabemos en qué directorio estoy trabajando por default en el programa? Ponemos pwd. ¿Ok? pwd, ejecutamos esta línea y me va a salir una dirección. ¿Ok? Una dirección de carpeta. ¿Ok? Entonces, esta es la dirección que viene por default en mi programa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a Stata le digo, quiero importar una base de datos, Stata lo va a buscar en esta carpeta. Si yo le digo a Stata, quiero que almacenes esta información, Stata lo va a almacenar en esta carpeta. ¿Ok? Entonces, esta es la carpeta de trabajo que tiene por default ahorita el Stata. A cada uno le va a salir de manera diferente dependiendo de dónde de dónde descomprimieron el programa. ¿Ok? En mi caso está en documentos softwares, por eso es que tiene esta primera línea de ruta. Probablemente a ustedes les salga una muy diferente. ¿Ok? Bien, pues vamos a aprender a cambiar esa ruta de trabajo. Perfecto. Bien, aquí por ejemplo, otra vez, por temas de buenas prácticas de codificación, estoy poniendo como que un subcapítulo, ¿no? De esta manera. Ustedes pueden usar otro formato, pero siempre recomiendo separar por secciones o subsecciones su codificación. ¿De acuerdo? Así no se aturden si es que la codificación es muy larga. Por ejemplo, aquí tenemos 132 líneas de código. Entonces, para no aturdirnos, siempre es bueno poner secciones y subsecciones. A veces queremos modificar algo muy específico, pues ignoramos todo lo que no hay que modificar, simplemente lo ejecutamos y nos centramos en determinada subsección. ¿Ok? Yo lo estoy poniendo así con este formato, que son puros asteriscos. Ustedes pueden usar otro formato. ¿Ok? Siempre usando los comandos de comentario que acabamos de aprender. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ejecutar esta línea de clear all. Se escribe clear all, ¿no? Clear all. Esto sirve, aquí voy a poner mi primera línea de comentario también, sirve para limpiar toda la memoria del Stata. ¿Ok? Elimina cualquier base de datos que hayamos importado, cualquier variable que hayamos generado anteriormente, todo lo va a eliminar. Si generamos algún objeto de etiqueta, todo lo va a eliminar. ¿Ok? Hace ratito creamos una variable que se llama febrero para ejemplificar o para diferenciar las mayúsculas de las minúsculas, pues lo va a eliminar también. ¿Ok? Ponemos clear all y se va a eliminar todo. ¿Está bien? Piero Said, sí, bueno, gracias Adrián por responder. Sí, puede ser control D también. Hay esas dos formas. Control D, lo anoto, ¿ok? Otra forma de ejecutar es control más D, ¿ok? Bien, pues ya corrí esta línea, la vuelvo a correr por si acaso, y hemos limpiado toda la memoria de Stata, ¿ok? Hemos borrado todas las variables que hemos generado, bases de datos que hubiesen estado importadas, todo se borra. ¿Está bien? Entonces, cada vez que queremos ejecutar una nueva sesión, sería bueno poner clear all. Bien, ¿cómo cambiamos la carpeta de trabajo? Pues hay que escribir cd, abrimos comillas, y dentro de las comillas ponemos nuestra carpeta de trabajo.
Ok, entonces yo les compartimos, ¿no? En el Drive tanto el Stata como la base de datos. Entonces, cuando ustedes descarguen su base de datos, yo la tengo descargada aquí en mi sesión uno. Cuando descarguen su base de datos, acceden a dicha carpeta y se van a la parte de arriba, ¿ok? Donde está toda la ruta. ¿Está bien? Es importante que aparezca toda la ruta de donde está ubicada, donde están ubicados los archivos. Entonces, esta ruta la copiamos y la pegamos aquí, tal cual. Copiar y pegar nada más. Recuerden las comillas, ¿ok? Recuerden que tienen que estar entre comillas. Ponemos CD, espacio y entre comillas la ruta donde se encuentra la carpeta base de datos, ¿ok? Entonces, esta base de datos aquí, accedo a base de datos y copio y pego la ruta que aparece arriba, ¿ok? Por ejemplo, en R hay el problema de que el slash hay que cambiarlo de sentido, poner dos slash, etcétera, ¿no? En este caso, así como está, no pasa nada, esta te lo va a reconocer. Entonces, lo mismo, ejecutamos esta línea y con eso ya es suficiente para haber cambiado nuestra carpeta de trabajo. Hacemos la verificación con pwd y a todos les debería aparecer actualizado esto, ¿ok? Hasta base de datos, ¿ok? Y de esa manera hemos cambiado nuestra ruta de trabajo, ¿ok? Muy sencillo. Continuamos. Bien, importante. Voy a enseñarles también a importar otro tipo de base de datos, ¿ok? El formato de Stata, ¿ok? El formato de Stata es DTA, ¿ok? Pero también voy a enseñarles a importar TXT. ¿Por qué TXT? Porque, bueno, no sé si ustedes ya están en el campo laboral, pero muchas veces cuando se trabajan con bases muy grandes, por un tema de optimización de espacio, incluso de la memoria RAM para ejecutar eh, la limpieza de datos, cuando se importa en el software, se suele trabajar con formatos simplificados, que puede ser el TXT. Otro formato simplificado muy recurrente es el CSV, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, cuando el área con el que trabajas o las direcciones son multidisciplinarias, generalmente la oficina de análisis, las oficinas de investigación dependen de una oficina de tecnologías, de una OTI, de una OTIC o GTIC, como lo llamen en su trabajo, y ellos suelen estar gobernados por ingenieros. Entonces suelen trabajar con formatos estándar, ¿ok? CSV, TXT. ¿Ok? Suelen tener una arquitectura de la base de la administración de la base de datos. Con SQL suelen hacer consultas, etcétera, y lo descargan de allí en formatos muy universales, como el TXT, el CSV. Entonces, eso suelen compartirlo a las direcciones de investigación, direcciones de análisis, direcciones estadísticas, y pues eso es importante conocer, ¿ok? También es la importación de este tipo de formatos. Por eso es que le enseño, ¿de acuerdo? Bien, pues por ejemplo, si tenemos aquí un TXT, eh, si todos han hecho bien la descarga y tal, lo que voy a importar ahorita es este texto 1, ¿ok? Es una variable, es una base de datos de ejemplo nada más para conocer la importación. Y bueno, esta es la estructura. Como podrán notar, pues su estructura es ese formato texto básico y no hay etiquetas y no hay nada, por eso es que optimiza mucho el gasto en disco duro y también en memoria RAM, y por eso es que también es muy preferido. Ahora en tiempos de Big Data es muy usado el TXT, el CSV, TXT, CSV. Entonces, como podrán notar, ¿qué diferencia una columna de otra? En este TXT, la coma, ¿ok? El número, pongo la coma y sé que lo que sigue es una siguiente variable. Pongo una coma y sé que lo que sigue es una siguiente variable. ¿Ok? Entonces la separación es por comas. En algunos casos puede aparecer un punto y coma,
esta línea en vertical, etcétera, ¿no? Aquí es en comas. Bien, pues eso le digo a Stata. El comando es insheet, se escribe insheet, ¿ok? Insheet, using, ¿ok? Using, se escribe using, y entre comillas ponemos tanto el nombre de la variable como su extensión, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ponemos insheet, using, entre comillas, el nombre de la base de datos que se llama texto 1 y luego la extensión, que es .txt. ¿De acuerdo? Cierro comillas y luego pongo una coma. Importante, cada vez que yo pongo una coma, ¿ok? Luego de haber descrito toda una tarea de comandos, en este caso estoy importando una base de datos, luego de poner una coma, yo activo la parte de opciones del comando. Opciones del comando, ¿ok? Vamos al Word. Entonces, va a haber, entonces más o menos la lógica es esta. Yo primero pongo el nombre del comando, si pongo comando, luego tradicionalmente suelo poner la variable, en este caso estoy poniendo la base de datos, ¿no? Base de datos, ¿ok? Y luego que pongo una coma, activo la parte de opciones. Opciones que tiene disponible este comando, ¿ok? Vamos completando la sintaxis de cómo se lee en Stata. Bien. Y clear, ¿qué significa? Que voy a eliminar o voy a reemplazar alguna base de datos que ya esté importada previamente. Entonces, si yo hubiese tenido una base de datos actualmente en mi Stata, con esta opción de clear, ¿ok? Lo que voy a hacer es cerrar esa base de datos y abrir esta. Para eso me sirve, ¿ok? Actualmente no tengo nada importado, o sea, solamente escribiendo esto, el comando funcionaría, pero lo pongo por buenas prácticas otra vez, ¿ok? Es mejor asegurarse. Uno nunca sabe si en el futuro ejecuto directamente esta parte de aquí sin haber, o en una sesión en la que ya venía trabajando, pues con esto me cuido y ya me ahorro el error, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo sale esta línea? Es importar usando la base de datos texto 1, ¿ok? Y cierra una base de datos importada en caso hubiese una base de datos importada anteriormente, ¿ok? De esa manera se lee. Importar usando texto1.txt y cierra, si es que hubiese una base de datos importada, ciérrala y ábreme esta, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo en la stata. Pues corremos esta línea y bueno, ya lo acabo de importar. Aquí abajito en la ventana de resultados, dejo abierto el file por si es que están tipeando. Te dice hay 5 variables y 7 observaciones. Nótese que no ha sido necesario configurar cuál es el delimitador, ¿ok? ¿Cuál es, qué es el delimitador? Es aquel símbolo que me permite diferenciar entre columnas. Ese es un delimitador, ¿ok? Stata permite más de una base de datos activa. Sí lo permite, pero es muy poco amigable. Es muy poco amigable. Eh, ¿Cómo lo explico? A ver, en R es una ventaja que tiene R, por ejemplo. En R tú puedes tener una, dos, tres bases abiertas y puedes hacer en automático hacer referencia a cualquiera de las tres, ¿ok? En cambio, en Stata tendrías que, es como un switch, ¿no? Tendrías que apagar una para hacer referencia a la segunda. Terminas de manejar la segunda, la apagas y abres la primera y prendes la primera, ¿ok? No es muy amigable, no lo recomiendo mucho porque también es muy exigente en memoria RAM. Entonces, recomendaría trabajarlas por separado. O en todo caso, hacer un merge o hacer un append, ¿ok? Que vamos a aprenderlo también, ¿ok? Vamos a aprender a hacer merge, vamos a aprender a hacer append y lo vamos a aprender usando Lenao, ¿ok? Con datos reales, ¿sí? Pero eso cuando llegamos a la segunda etapa. Ahorita estamos en la primera etapa de conocer lo básico del software. Sí, en R sí se puede.
Es una ventaja que tiene R. Bien, eh, retomo. Entonces, como podrán notar, aquí no ha sido necesario expresarle cuál es el delimitador a Stata. Stata por default, entonces, entiende que el delimitador es por comas. ¿Qué es delimitador? Es este simbolito. Es el símbolo que me permite diferenciar una columna de otra. ¿Ok? Eso también lo habrán visto seguramente en R. Hay delimitadores. Hay que tener cuidado con los delimitadores. ¿Ok? Al menos con estas bases que son muy, pues muy básicas, ¿no? Con Excel no es necesario, por ejemplo. Bien, entonces, pues ya lo importé. En la ventana de resultados me sale que hay 5 variables y 7 observaciones. Perfecto. Pues yo hago, bueno, aquí es browser, la variable, el comando completo. Browse. Browse es el comando completo. Por ejemplo, aquí el comando completo es browse, pero si pongo help, por ejemplo, de browse para aprender lo que para aplicar lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, aquí en browse está sombreado el B y el R. Es decir, yo podría escribir solamente BR para hacer referencia a este comando. ¿Qué pasa si en lugar de BR solamente pongo B, por ejemplo, B? Si pongo B, me sale que el comando no es reconocido. Entonces tengo que poner como mínimo BR. Pongo BR y ahora sí reconoce al comando browse. ¿Ok? ¿Y para qué sirve el comando browse? Ahora te cedo la palabra supervisor. Termino esta cosa nada más y te lo cedo. Entonces ponemos el comando browse, bueno, br en este caso, y sirve para darle un vistazo a lo que hemos importado. Y es un vistazo muy amigable, ¿no? Tipo Excel, tipo hoja de cálculo. Entonces aquí podemos ver las 5 variables y las 7 observaciones, que es lo que me salía en la ventana de resultados, ¿no? La ventana de resultados me decía que arribita, acá, 5 variables, 7 observaciones. Perfecto. Pues estamos viendo 5 variables. 5 variables, perdón, estas 5 de aquí y las 7 observaciones de acá. Perfecto. Les voy adelantando, por ejemplo, en name, en el nombre de las personas, aparecen en rojito. ¿Por qué? Porque reconoce que es texto, que es una variable que almacena caracteres. Lo que es numérico aparece en negro. Luego vamos a ver otro tipo de variables que aparece con azul. Bueno, creo que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Y bien, vamos al software en sí, y acá está lo que les explicaba al inicio, ¿no? Acá está la ventana de comandos, ya hemos dejado, perdón, esta es la ventana de resultados, perdón, esta es la ventana de resultados. Hemos dejado de usar la ventana de comandos, en lugar de usar la ventana de comandos, estamos usando el DoFile, ¿ok? Estamos programando. A la izquierda se están almacenando todo lo que, incluso los errores, ¿no? Lo que aparece en error está en rojo. A la derecha superior, aquí están los nombres de las variables, ¿de acuerdo? En la parte inferior está el detalle de las variables. Por ejemplo, si hago clic en número, me sale que es de tipo byte, o sea, es numérico, y el formato, ¿no? Es decir, está asignándole como mínimo un tamaño de hasta 8 dígitos, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo, derecha inferior, aparece los datos generales de la base de datos. Te dice que hay 5 variables, te dice que hay 7 observaciones y el tamaño de la base de datos inclusive. La memoria es la memoria RAM que se le está asignando para manejar esta base. Como es muy pequeña, el mínimo que le asigna esta data es 64 megabytes. ¿De acuerdo? Bien, pues, ¿qué ocurriría si en nuestro caso, en lugar de una coma, por ejemplo, el delimitador fuera un punto y coma? Pues activamos una opción más de este comando. Hasta aquí es lo mismo. Hasta aquí es lo mismo. Podrían copiar y pegar. Es importar usando texto1 txt, ¿ok? Clear para borrar alguna base de datos que esté importada anteriormente y activo la opción que se escribe delimiter, ¿ok? En este caso, explícitamente le estoy diciendo que es una coma. Entre comillas, ojo, abro paréntesis y entre comillas pongo el delimitador. Entonces, si el delimitador fuera punto y coma, pues pondríamos punto y coma aquí, o esta barra vertical, o si fuese un slash, pues un slash. En este caso lo mantengo como una coma porque ese es el delimitador. ¿Ok? En algunos casos, ¿por qué usan punto y coma?
porque ocurre que la coma, porque el separador decimal a veces es una coma, ¿ok? Que es el sistema francés, si no me equivoco, que es el que usa el INEI, de hecho. Entonces, a veces en los datos está la coma aquí, entonces Stata podría entender que esta es una columna diferente que esta, por lo tanto, pone un punto y coma como separador de columnas, ¿ok? Entonces, va a depender muchas veces de la estructura de tu base de datos, del formato de base de datos que se usa determinado delimitador. ¿De acuerdo? En este caso estoy poniendo la coma, puede ser un punto y coma. ¿Ok? Hacemos el bro otra vez y, bueno, no estoy seguro si lo corrí. Bueno, igual me debería salir lo mismo. ¿Ok? Y ahí está. ¿Está bien? Bueno, podríamos hacer un help de stay in sheet para ver otras opciones. Y luego pasamos a importar Excel, pero previo le doy el pase a supervisor en Signa. Estás ahí, supervisor en Signa. Buenas noches, estimados. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, Sí, ¿verdad? se te escucha. Deja de Bueno, compartir, aquí ¿no? sí, sí se ve. Bueno, aquí como darnos una pausa activa, un descanso a las clases fenomenales que nos está dando el doctor Oscar. También quiero informarles acerca de los paquetes que manejamos y recordarles también que nosotros manejamos el paquete gratuito, el cual ustedes acceden totalmente, en el cual incluye las clases en vivo y los materiales generales, por lo cual se ha enviado mediante el grupo de WhatsApp lo que es el Drive. Sin embargo, pueden también solicitarlo por interno para que se les pueda pasar el drive. Allí van a encontrar lo que son los materiales generales y, bueno, las clases en vivo que ahorita lo está dictando el docente Oscar. El otro paquete es el paquete exclusivo, en el cual encontramos lo que es el acceso al aula virtual, donde vemos las clases grabadas, más los materiales exclusivos y los dos files, ¿no? También adquirimos lo que es un certificado por 60 horas académicas. ¿No? Cualquier consulta nos escriben al interno, nosotros para poder apoyarlos con ello. Muchas gracias por el tiempo, docente Oscar. Continúe con esta clase. Muy amable. De acuerdo. Perfecto. Continuamos. Bien. em, pues otro archivo que quiero que aprendan también a importar es el XLSX, que es el Excel. ¿Ok? Bueno, les dije que el TXT es por un tema, ahora que estamos tan expuestos a bases de datos tan grandes, se ha cogido mucho esto de utilizar estos formatos, ¿no? El TXT, el CSV, o bueno, también cuando trabajamos de manera interdisciplinaria con otras carreras, pues es bueno conocer diferentes formatos y el Excel pues sigue siendo un formato muy usado aún, ¿de acuerdo? Pues el comando para importar un archivo Excel, ¿ok? Es import Excel, ¿ok? Import Excel es un comando conjunto, llamémosle así, porque se requieren dos palabras. Otra vez usamos el using para hacer referencia al llamado del nombre de la base. Igual, siempre entre comillas, ponemos el nombre de la base de datos, que es ejemplo 2.1, ejemplo 2.1, y luego escribimos la extensión, ¿ok? Que es XLSX, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí le estoy Pregunta, ¿por qué no diciendo, usa incheck using? lo que pasa es que inshet es para TXT. Cuando queremos importar un Excel, es import Excel, ¿ok? Es por el formato que queremos importar. Es más, Yes. cuando querramos importar una base de datos tipo stata, es decir, .dta, se usa un comando diferente que es use, ¿ok? Es por el formato nada más del archivo, ¿ok? Entonces ponemos inshet using, perdón, aquí, import Excel using ejemplo 2.1, que es el nombre de mi base de datos, punto .xlsx, que es el formato del archivo Excel, ¿ok? Entonces le digo importar un Excel usando este archivo, ¿ok? Ejemplo 2.1.xlsx. Pongo clear otra vez para eliminar lo que hemos importado anteriormente
En este caso, si hemos hecho una importación, que es texto 1, entonces lo va a eliminar. Es más, hagamos el ejercicio. ¿Qué ocurriría si lo importo así nada más? Me va a salir un error, ¿ok? Me va a salir que ya la memoria está siendo usada por una base de datos cargada preliminarmente, ¿ok? Por eso es que es necesario poner en este caso el clear para eliminar esa base de datos que actualmente está cargada. La voy a cerrar y la voy a reemplazar por esta, ¿ok? Ok, en Excel, pues, eh, el tipo de documento me permite trabajar en diferentes pestañas, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer el llamado a una pestaña en particular, activo la opción Sheet se escribe, ¿no? Con esto hago referencia al nombre de la pestaña que quiero importar. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, o si es que a tu hoja le pones un nombre en particular, ventas, costos, encuestas, pues hacemos la, la escritura de esa descripción, ¿ok? Entonces, importar Excel usando ejemplo 2.1 XLSX. Voy a cerrar la base de datos que tengo importada anteriormente. Quiero que importe la pestaña hoja 1 y esta opción adicional, que significa First Row, eh, ¿para qué sirve? Lo voy a anotar aquí, ¿ok? Ustedes también pueden anotarlo. Le dice a Stata que la primera fila corresponde al nombre de las variables, ¿ok? Esta opción le dice a Stata que la primera fila, ¿ok? De mi Excel no lo reconozca como un dato, sino que lo reconozca como el nombre de las variables, ¿ok? Para eso sirve esa opción. Bien, pues corro esta línea y ya en la ventana de resultados me dice que es una base que tiene 4 variables y 8 observaciones, ¿ok? Pues podemos poner BR o bro y podrán notar que se abre ahí la ventanita con tipo hoja de cálculo, ¿no? Otra vez, con los nombres y las variables numéricas, ¿ok? Bien. Em, Perfecto. ¿Y cómo almacenamos y cómo transformamos, por ejemplo, esta base de datos a un formato tipo Stata, tipo DTA? Pues es muy sencillo, solamente hay que escribir save, se escribe sabe, ¿no? Sabe con V, y entre comillas le ponemos el nombre que querramos. Yo le he puesto datos de ejemplo. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, ¿ok? Otro nombre. Punto DTA, cierran comillas, ¿ok? Y activo la opción replace, ¿ok? Se escribe replace, la opción replace. ¿Para qué sirve replace? Sirve para que en caso en mi carpeta exista una base de datos con este mismo nombre, Stata lo reemplace, ¿ok? Para eso sirve. Para reemplazar una base de datos que esté en mi carpeta, ¿ok? Que tenga el mismo nombre, ¿sí? Bueno, en mi caso, pues, o en el caso de ustedes, sobre todo, no debería existir ninguna base de datos que tenga el mismo nombre, pero igual, otra vez, lo pongo por buenas prácticas, ¿ok? Si en el futuro ustedes quieren volver a correr todo el código para que no les salga error, pues, porque en ese momento ya va a existir la misma base con el mismo nombre, pues lo dejo ahí listo, configurado. Corremos esta línea, ¿ok? Aquí Stata te va a advertir, no hay error, pero hay una advertencia y te dice que por si acaso este archivo de aquí no fue encontrado, ¿ok? Te da esa advertencia porque puse replace. Y le dije, oye, reemplaza, si es que hay una base de datos con el mismo nombre, reemplázalo. Y Stata me dice, oye, he guardado tu base de datos, pero por si acaso no encontré ninguna con ese mismo nombre, ¿ok? Entonces, si vamos a la carpeta, aquí está otro nombre. Se guardó aquí ya en formato Stata, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Bien. Pues ahora nos vamos a aprender a descargar bases de datos del INEI, ¿ok? No sé si todos están familiarizados con esa base de datos. Vamos a aprender a descargarla, que no es muy difícil. Entonces todos se van al navegador, ¿ok? Todos se van al navegador y ponen INEI microdatos. INEI microdatos. Todos, ¿ok? Vamos a INEI microdatos. Damos clic. En mi caso me sale
en el primer enlace. Intuyo que ustedes también, ¿de acuerdo? Hacen clic allí y todos van a estar en esta pestaña, ¿ok? Por si acaso mando el link. Por si acaso mando el link, ahí está, ¿ok? Y nos vamos a la parte que dice consulta por encuestas, ¿de acuerdo? INEI microdatos, consulta por encuestas. Perfecto. Y cuando hagamos clic en esta, pues en esta ventanita de aquí, esta barra, van a aparecer todas las encuestas disponibles, censos, etcétera, del INEI disponibles, ¿ok? En nuestro caso, queremos aprender a usar la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, ¿ok? Hay dos metodologías. La metodología anterior ya está desfasada, solo se usó hasta el 2012. La metodología actualizada, pues, es la que es vigente, ¿ok? Actualmente se encuentra disponible hasta el 2024 anual. Trimestral creo que está al tercer trimestre del 2025, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con la metodología actualizada, que está desde el 2004 hasta el 2025 tercer trimestre, ¿ok? Damos clic aquí en Now metodología actualizada y ahora nos toca elegir si queremos la ENAO o la ENAO panel. Vamos a elegir la ENAO y ahora vamos a elegir un año, ¿ok? Ahorita vamos a usar el 2024, que está cerrado anualmente. El 2025 todavía, ¿ok? Entonces vamos a usar el 2024 y en lo que resta de sesiones también vamos a usar el 2024 porque los reportes estadísticos últimos, actuales, están al 2024 también, ¿ok? Entonces nos va a permitir comparar con los estadísticos disponibles actuales oficialmente, ¿ok? Ponemos 2024, podemos trabajar trimestralmente, pero vamos a hacerlo de manera anual. El anual es la base cerrada al 100%, ¿ok? Por eso es que trabajamos con el anual. Y ahora, pues, aparecen todos los módulos disponibles de esta encuesta. Es una encuesta muy grande, esta la ENAO. ¿De acuerdo? Importante, la ENAO maneja un argot, ¿ok? Es decir, por ejemplo, aquí aparece código módulo 1, ¿de acuerdo? Código módulo 2, pero en el trabajo o al mismo INEI, a la gente del INEI, lo van a escuchar hablar módulo 100, módulo 200, módulo 500 de empleo. ¿Ok? Es un argot que ya está generalizado. Todos lo usan, yo mismo lo uso también. Probablemente que yo también les diga, se me salga en algún momento decirles, descarguen el módulo 200, descarguen el módulo 500. ¿Ok? Por más de que oficialmente en la página web sea 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? En el campo laboral, en el campo educativo, de investigación, se le llama módulo 100, módulo 200, etcétera, ¿ok? Lo aclaro por si acaso, por si es que en algún momento no vaya a ser que les enseñe con el módulo así 1, 2, 3, 4, 5 y cuando les digan descarguen el 500 no sepan a qué se refieren, ¿ok? Es solo eso, es solamente un tema de nombres. Bien, pues el INEI te da tres formatos disponibles. El SPSS, ¿ok? El formato Stata, que es este que está cipiado aquí, y por último, un formato universal, que es similar al TXT, ¿de acuerdo? En este caso es el CSV, ¿ok? El formato CSV. Bien, pues en nuestro caso vamos a descargar el formato Stata. Vamos a descargar del módulo 200, ¿ok? El módulo 2, que es características de los miembros del hogar, ¿de acuerdo? Damos clic aquí en este simbolito que parece el zip, el zipeado. Damos clic aquí y se empieza a descargar, ¿ok? Abrimos y aquí está la descarga, ¿ok? Bien, eh, pues lo traemos a nuestra base de datos, la pego ahí, bueno, yo ya lo tengo descargado, es este 966-módulo 02, ¿cierto? Eso es lo que debería descargarles a ustedes. Eh, Pueden extraer todo o abrir la carpeta de datos y vamos a usar la base llamada ENAO 01 2024-200. ¿Ok? Vamos a trabajar con esa. ENAO 01-2024-200. ¿Ok?
Para los que tengan curiosidad, ¿por qué no trabajamos con estas bases de datos? Es que no son unas bases de datos per se. Esta que dice Now tabla CUO 88 es una tabla de correspondencia de codificación de código con ocupación. ¿Ok? A todas las ocupaciones del Perú se le asigna un código de identificación que está alineado con un código internacional. ¿De acuerdo? Eso es. Y el CNO 2015 es lo mismo, solo que el CUO 88 es una versión que se hizo antigua, ¿ok? Del año 88, y el CNO 2015 está con base a una codificación actualizada del 2008. Entonces, estos de aquí son como un diccionario de ocupaciones, ¿ok? No es una base de datos de la encuesta per se. Esta sí, en NAO 01 2024 200 es así. Entonces, esta base de datos sería bueno que lo tengan también aquí, bueno, yo ya lo tengo, que lo tengan aquí junto con las otras bases de datos, porque recuerden que es nuestra carpeta de trabajo, ¿ok? Así no van a tener errores, ¿sí? Bien, genial. Pues si ya descargaron, si ya trajeron la base de datos aquí en su carpeta de trabajo, pues ya podemos importarla, ¿ok? Bien, pues, miren, aquí ya está comentado también, esto ya lo expliqué. Y bien, ¿cómo se importa un DTA? Un DTA, recuerden que es el formato del Stata, muy sencillo. Ponemos UC, ¿ok? UC, y entre comillas, directamente el nombre de la base. Punto DTA, ¿ok? Y con el clear, recuerden, eliminamos la base que esté cargado preliminarmente. Perfecto. Pues el comando es muy sencillo, solamente es use. Vamos a usar el ENAO 01 2024 200. ¿Ven? Le pone 200, por eso es que le llamamos módulo 200, a pesar de que en la página web aparezca 2. Entonces corremos esta línea, ¿ok? Y podemos hacer un brow, ¿ok? Voy a dejarlo chiquito para que vean el código también aquí. Y claro, en este caso ya tenemos una base pues mucho más grande, que es la encuesta de hogares, ¿verdad? Y aquí pueden notar que aparecen los azulitos. Luego voy a explicar por qué este azul, por qué este rojo, por qué este negro, ¿ok? Bien. Y bueno, y aquí hay más información, pues un poco más compleja, ¿no? Aquí están los datos, aquí está el nombre del archivo, hay 40 variables, hay 117.000 observaciones, ¿ok? Bueno, el tamaño y la memoria. Bueno, aquí están todas las variables, respectivo nombre de la variable y su respectiva etiqueta. La etiqueta me ayuda a saber qué significa determinada variable, ¿ok? Vamos a aprender nosotros también a cómo etiquetar variables, ¿ok? En Lenao vienen ya etiquetadas todas, pero vamos a aprender nosotros también a hacerlo, por si en algún momento tenemos la necesidad de trabajar con otras variables, otras bases diferentes, ¿ok? Bien, poco a poco vamos a ir conociendo qué contienen estas bases de datos, ¿ok? Que son muy grandes. Por lo pronto, estamos aprendiendo a importar una base de datos que viene en formato DTA y que es un formato que viene por default del ENAO, ¿ok? Junto con el SPSS. Luego viene en formato CSV, que es un formato ya más estándar, más general para trabajar con otros softwares, con R, con Python, por ejemplo, ¿ok? Bien, pues conozcamos un comando más, ¿de acuerdo? Un comando más podría ser el comando que se escribe describe, ¿no? Describe, y te va a dar un resumen, ¿ok? De todo lo que contiene la base de datos. Otra vez, la cantidad de observaciones, el nombre de la base, la cantidad de variables, el nombre de las variables, el tipo de almacenamiento que tiene. Por ejemplo, año me dice que es STR4, ¿ok? Todo lo que sea STR en Stata se refiere a string, ¿ok? ¿Y qué quiere decir string? Es una variable de texto, ¿ok? A pesar de que el año, pues, podría estar almacenado numéricamente, en Lenao está almacenado como texto, ¿ok? Y 4 es la extensión. ¿Por qué? Porque es 2024, ¿no? 2024 tiene 4 caracteres. Mes tiene STR2, es decir, también está en formato carácter,
formato string, con 2 de extensión. ¿Por qué con 2 de extensión? Porque en Lenao se almacena el mes en formato 01, que hace referencia a enero, 02, que hace referencia a febrero. En lugar de escribir marzo, ponen 03, etcétera. Entonces, hasta el 12, ¿no? Entonces, la extensión máxima es de 2 caracteres. Por eso es que es STR2. ¿Ok? Y vea, por ejemplo, el P208A, que es qué edad tienen años cumplidos, está en formato byte, en formato numérico, por ejemplo, que acepta hasta 8 dígitos. Claro, al final vamos a usar solo 2, pero tiene todo ese margen, ¿no?, de almacenamiento. Y así con los demás, ¿ok? Luego vamos a ir profundizando. Cuando nos toque dar la segunda parte del curso en la cual transformamos estos comandos básicos a comandos especializados en manejo de encuestas, ahí vamos a profundizar más, ¿ok? Pues, ¿qué más? Veo un comentario, no, nada. Bien, bueno, aquí pongo también otras formas de hacer el llamado a este comando describe, que puede ser DSC o D. Solo poner la D también nos hace caso. Lo que hemos aprendido, ¿no? La cantidad mínima de letras que necesito para hacer referencia a mi comando. Otro comando importante, el summarize. Se escribe sumarize, ¿ok? Con doble M. Sumarize. ¿Ok? Este comando también me va a dar un resumen, pero me va a dar un resumen de una variable. Por ejemplo, pongo sumarice, perdón, P208A. ¿Ok? P208A hace referencia a la edad. ¿Ok? Almacena la edad. Entonces, si yo corro esta línea, tenemos aquí indicadores eh, de resumen, ¿no? Co- res- eh, Variables generales de resumen. La cantidad de observaciones, que son 113.755, te da la media, es decir, la edad media muestral. Todavía estamos trabajando muestralmente, ¿ok? Aún no hemos hecho la aproximación poblacional. Eso lo haremos después. Entonces, para mi muestra, la edad promedio es de 34,8 años, ¿ok? Tenemos también la desviación estándar, ¿ok? Que es una asociación de la varianza. Y tenemos también el mínimo y el máximo, ¿ok? Y bueno, aquí me gustaría hacerles una pregunta, que es una pregunta que hice también con el grupo anterior de Stata, y quisiera saber, ah, o sea, cuando nosotros buscamos resúmenes de variables, ya sea en R, en Python, etcétera, suelen reportarse estos indicadores. Siempre la media, siempre la desviación estándar. Sobre todo estos dos son infaltables, la media y la desviación estándar. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, por chat, no importa, o si quieren, levantan la mano y me lo dicen también con micrófono. ¿Por qué siempre cuando queremos describir una variable, por qué siempre usamos la media y la desviación estándar? ¿Por qué son tan importantes estos? ¿Por qué no usamos otros estadísticos? ¿Por qué cuando exploramos una variable, lo primero que queremos escuchar es, ¿y cuál es la media? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Alguien me podría responder, ya sea por chat o levantando la mano, la importancia de estas dos estadísticos? Son estadísticos de cabecera. Cuando hacen también el resumen en R, el comando de resumen en R, el comando de resumen en Python, siempre te muestran la media, desviación estándar. Hay otros, algunos te muestran percentiles, bueno, aquí el mínimo y el máximo. ¿Por qué el promedio? ¿Por qué la desviación estándar? Eso es porque, es porque esos nunca faltan. A ver, ya empezaron a responder. Jorge dice, eh, porque indica dónde se concentran los datos. No necesariamente, no es un indicador de concentración. La media permite conocer qué tan centrados se encuentran los datos. Se parece mucho a lo de Jorge, ¿no? Es decir, en promedio, ¿bajo qué índices fluctúan? No necesariamente, no vemos. No. Un poco, ya un poco se acercan ambos, pero no es
del 100%, no está clavado al 100%. Están rondando como un satélite. Por ahí va, pero no están ahí en la respuesta exacta. Porque permiten entender rápidamente cómo se comporta una variable. Cómo se comporta una variable. Pero es muy genérico eso. ¿A qué te refieres con comportamiento? Porque juntas describen dos aspectos de una variable: variabilidad y concentración de datos, igual que los anteriores. Satélite, rondando más o menos, ya está por ahí, pero no es exactamente el por qué. Les doy una pista, doy una pista. Entender esto ya casi nos da, o bueno, nos abre la puerta a dar el siguiente paso en el análisis descriptivo a un análisis, por ejemplo, econométrico, a un análisis condicional, por ejemplo. Ahí les doy una pista. ¿Por qué siempre el promedio? Cuando vemos la remuneración, ya, pero ¿cuál es la remuneración promedio? Nos preguntan. ¿Cuál es el promedio de los ingresos laborales de los hombres, de las mujeres, del urbano, del rural? ¿Por qué la esperanza matemática de una variable aleatoria, de una variable? ¿Por qué es la media? No es necesario o sea, respóndanlo teóricamente nada más, con intuición. Respóndanlo solo intuitivamente. Valor constante, los datos fluctúan más o menos a 22 años de la media. Ya esa es la interpretación. Ya, a ver, les explico rápidamente, ¿ok? Resumen una característica. Ya, lo que ocurre es lo siguiente, ¿ok? Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Por qué reportamos la media y por qué reportamos la desviación estándar, ¿no? Eso es lo que queremos responder. ¿Por qué reportamos estas variables? ¿Por qué son tan importantes para nosotros? ¿Ok? Bien. Por ejemplo, supongamos que tienes una variable aleatoria Y, ¿ok? Puede ser los ingresos laborales, si gusta, ¿ok? O las edades que acabamos de hacer. Y pues esta variable aleatoria cuenta con diferentes observaciones, ¿de acuerdo? Tenemos el Y1, el Y2 y así hasta el YN, ¿de acuerdo? Entonces, dada esta variable aleatoria, nosotros queremos saber qué estadístico reduce la probabilidad de equivocarme. Entonces, un estadístico que ustedes deberían pensar cuando yo les digo qué estadístico reduciría la probabilidad de equivocarme, una que debería saltar muy rápido debería ser la moda, ¿de acuerdo? Recuerden que la moda es el valor que más se repite, ¿no? De una variable. Entonces, si yo reporto la moda, estaría reportando un estadístico que reduce mi probabilidad de equivocarme. Pero a veces ese no es mi objetivo necesariamente, ¿no? A veces mi objetivo eh, puedo tener diferentes criterios. Por ejemplo, yo quiero un estadístico que minimice un estadístico, un predictor óptimo, ¿ok? Que reduzca mi probabilidad de error, mi tamaño de error, por ejemplo. Entonces yo puedo generar un estadístico y calcular su respectivo error asociada a cada observación. Por ejemplo, de mi primera observación, le resto ese estadístico óptimo que yo quiero calcular. Y allí tengo mi primer error, ¿ok? Luego de mi segunda observación, ¿ok? Le resto mi predictor óptimo y tengo mi segundo error, ¿ok? Lo mismo con la tercera observación y así hasta la observación n. Tendría mi error n. ¿De acuerdo? Entonces yo quisiera tener mi predictor óptimo que reduce este tamaño del error. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un inconveniente con este ejercicio, porque aquí yo podría tener, por ejemplo, un -3, aquí podría tener un +3, aquí podría tener un -4 y aquí podría tener un +4 en los errores. Entonces, si yo hago la sumatoria de esto, ¿qué ocurre? Se simplifican y parecería que al usar este
predictor óptimo llamado C tenga un error cero, pero es una ilusión nada más, al hacer las sumatorias. Entonces, ¿cómo yo puedo corregir esta limitación? Por ejemplo, agregándole valores absolutos. ¿De acuerdo? Si yo agrego valores absolutos, yo sé que este es 3, este más 3 se mantiene, este más menos 4 se convierte en un 4 y este se mantiene en un 4 también. ¿Ok? Entonces, dicho esto, a ver, permítanme un segundo aquí. Yo podría generar un predictor óptimo en el cual reduzca el tamaño de este error. ¿Ok? Entonces yo tengo mi YS, que sería una sumatoria, ¿de acuerdo? De I igual a 1 hasta N de valores absolutos de Y menos mi predictor óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, aquel predictor que minimice este tamaño del error sería mi predictor óptimo. ¿De acuerdo? Claro que en este caso estoy asignándole la misma importancia a cada error, pero nosotros podemos corregir eso agregándole la probabilidad de que ocurra determinado error. Eso lo corrijo solamente multiplicando por la probabilidad de que ocurra dicho evento. Perfecto. Pues aquí tengo otra propuesta, por ejemplo. Tengo otra propuesta de predictor óptimo. Ahora pregunta, si yo resuelvo esta función de aquí, ¿qué estadístico obtendría? Es un estadístico muy conocido también. Ya hablamos de la moda. La moda me ayuda a reducir mi probabilidad de equivocarme, ¿cierto? Ese es un estimador óptimo, un predictor óptimo interesante. Ahora estamos calculando un predictor óptimo que me reduce mi tamaño del error, ¿ok? Y haciendo este ejercicio, encontramos esta función. Si yo resolviera esta función, ¿qué estadístico obtendría? Es un estadístico muy conocido. ¿Quién me lo dice? Amelia, ¿en estudios comparativos experimentales? Sí, también es aplicado ya a evaluación de impacto, ¿no? Pero tiene implícitamente esto que voy a decir ahora. ¿Quién me dice qué estadístico está detrás de esta función? Que minimiza, ¿ok? El error en el sentido del cálculo con valores absolutos. ¿Alguien se anima? Es un indicador muy conocido, ¿eh? Sin miedo. No, no, no es MCO. Es un estadístico. No, 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 no es econometría todavía, ¿eh? Es estadística esto. Exacto. Bien, Douglas. Sería la mediana. Exactamente. Si yo calculo esto, sería la mediana. ¿Ok? Exactamente. Entonces, la mediana también es un predictor óptimo. ¿Se dan cuenta? Para una variable. Es un predictor óptimo que reduce un tamaño del error. Tiene su criterio. Pero ¿cuál es el problema con la mediana? El problema con la mediana es su propia estructura funcional, que tiene valores absolutos. Entonces, como tiene valores absolutos, es difícil de derivar, ¿ok? Como es difícil de derivar, pues voy a modificar esta función, ¿ok? A mi conveniencia. Entonces, vuelvo a escribir mi función, hago la sumatoria, n igual a 1. Y en lugar de usar el valor absoluto para convertir todo en positivos, para que los signos no sean un inconveniente, pues voy a usar otra transformación, que es el y menos c, pero al cuadrado, ¿de acuerdo? Al cuadrado. Pregunta, si yo minimizo, ¿ok? ¿Qué predictor óptimo obtendría, qué estadístico obtendría si yo resuelvo esta función? Ahora, también es muy conocido. Con el valor absoluto, claro, obtengo la mediana. Pero, ¿qué valor obtendría si en lugar del valor absoluto elijo más bien elevarlo al cuadrado? Es muy conocido también. ¿Alguien se anima?
En este caso estoy reduciendo el tamaño del error elevando al cuadrado, ¿no? Bien, la mediana aritmética, no, no, no. Varianza, tampoco. Si yo resuelvo la media, exacto, exacto, Nayeli, exacto, obtendría la media, eso, exactamente. Entonces, como podrán notar, estamos viendo tres estadísticos, ¿ok? Que me sirven como predictor óptimo, ¿ok? La moda que me ayuda a saber cuál es el predictor óptimo que me permite minimizar mi probabilidad de equivocarme. Tengo la mediana que reduce el tamaño del error, pero bajo una forma funcional de valores absolutos. Y también la media vendría a ser un predictor óptimo de mi variable que reduce el tamaño del error. Exactamente. Y este tamaño del error tiene una función cuadrática. Entonces, gráficamente eso lo podríamos ver así. Aquí estarían todos mis predictores, ¿ok? Todos mis predictores. Y aquí estaría el tamaño del error, ¿ok? El tamaño del error. Entonces, el tamaño del error y el predictor óptimo tienen una función cuadrática. Entonces, yo debo aquí hallar el predictor óptimo que reduce mi tamaño del error, que es este puntito. Y este puntito vendría a ser ¿qué? La media, el promedio. Y este promedio que está ocasionando está disminuyendo o minimizando el tamaño del error, la varianza. ¿Se dan cuenta? Y la varianza, si le sacas la raíz cuadrada, es que tienes el error estándar, ¿ok? O la desviación. Entonces, por eso es que usamos la media, porque es un predictor óptimo de mi variable en el cual reduces el tamaño del error. Por eso es que la esperanza matemática de una variable vendría a ser su media. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decía que este es el paso previo a la econometría? Porque en este caso estamos trabajando con la media incondicional. Pero si nosotros a esta media le agregáramos una condición, una variable que me va a ayudar a predecir, tendría la media condicional. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en lugar de tener un gráfico tan sencillo, por ejemplo, en este caso, tendríamos un gráfico tridimensional, ¿ok? Donde aquí estaría el X, aquí estaría el Y, y aquí estaría la función de densidad de Y sobre X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para un escenario uno tendríamos un determinado predictor óptimo. Para un escenario 2 tendríamos un determinado predictor óptimo. A modo de ejemplo, yo podría decir, ya, ¿y cuál es tu predictor óptimo o cuál sería tu promedio de ingreso si tu nivel es secundaria nada más? Ya, tanto, genial. ¿Y cuánto sería tu predictor óptimo o tu media condicional, tu promedio, si es que tu nivel educativo es superior universitario? ¿Se dan cuenta? Entonces el X ya me plantea escenarios, ¿ok? Y la media, que es mi predictor óptimo, se adecua a esa condición de escenarios, la media condicional, ¿de acuerdo? Y aquí, si esto lo miramos en 2D, o sea, lo miramos desde arriba, de arriba hacia abajo, nos paramos aquí y damos un vistazo de esto, pues tendríamos el X, el Y, el X', el X2', ¿ok? Con su puntito aquí, con su puntito aquí. Y si unimos todos los puntos, que vendría a ser aquí en el 3D por arriba, ¿verdad? Tenemos la famosa función de regresión. ¿Se dan cuenta? Em, y por eso es que decía que es el salto ya a la econometría. Entonces, por eso es que usamos la media. Bueno, ahí me extendí un poco. Por eso es que siempre se reporta la media, por eso es que se reporta la desviación estándar, porque de esa manera tenemos una visión general de este predictor óptimo que me reduce el tamaño del error bajo una función, ¿ok? Implícita, ¿de acuerdo? Que vendría a ser esta, ¿ok? Es por eso que reportamos la media, es por eso que reportamos la desviación estándar también. Y bueno, este ejercicio lo hago para que
en nuestra cabeza tengamos noción de por qué hacemos las cosas, ¿ok? Algunas cosas las tenemos por dadas, ¿ok? Las tenemos casi como o sea, las hacemos porque todo el mundo lo hace, pero siempre es bueno preguntarse por qué, cuál es la razón de que usamos tal herramienta en todo ámbito, ¿ok? ¿Por qué usamos tal línea de código? ¿Por qué realizamos tal análisis usando determinada herramienta? ¿Ok? Entonces, el que hagamos esta reflexión sirve para que lo generalicen para lo que vamos a ver durante todo el curso también. Cada código que hagamos, cada reflexión que hagamos, indicador que calculemos, va a tener un porqué, ¿ok? No hay que dar las cosas por dadas, salvo pequeñas excepciones, ¿ok? En las cuales tenemos que partir desde, desde axiomas, ¿no? Las matemáticas también tienen axiomas, algunas cosas son axiomáticas, salvo pequeñas excepciones en las cuales yo voy a ser explícito y decir, esto lo tenemos que dar por dado. En todo lo demás, siempre hay que estar preguntándonos, ¿ok? ¿Por qué se reporta tal estadístico? ¿Por qué lo usamos? ¿De acuerdo? Bueno, eso. Entonces, por eso es que se usa la media, por eso es que se usa la desviación estándar. ¿De acuerdo? Recuérdenlo siempre, es un predictor óptimo de mi variable aleatoria en el cual, pues, usamos un criterio de minimización del tamaño del error. Para eso es. Y luego pasamos a la evolución de la media condicional, ¿ok? La esperanza matemática condicional, en la cual ya damos el paso a la econometría, ¿ok? Bien, pues continuamos. Em, Vamos a aprender ahora a mantener, ordenar y eliminar variables, ¿ok? Bien, ordenar variables de menor a mayor. El comando es muy sencillo. Vamos a usar el comando sort, ¿ok? Y vamos a usar la variable ubigeo. Bien, antes de que hagamos este comando, quiero también explicarles qué es el ubigeo, ¿ok? Bien, acá tengo claro los materiales, bases de datos, data, materiales, aquí. Bien, eh, perdónenme, aquí, perfecto, ubigeo. Bien, nosotros vamos a ver en Stata, si hacemos un brow, por ejemplo, que ubigeo almacena dígitos, ¿ok? Almacena 6 dígitos, ¿ok? El ubigeo almacena 6 dígitos, ¿ok? Y está asignada a cada observación. Genial. La pregunta es, ¿qué significan estos 6 dígitos? Bien, pues vamos a dividirlo en tres, ¿ok? Vamos a dividirlo en tres. Los primeros 2 dígitos van a hacer referencia al departamento en donde vive la persona. El código 3 y el código 4 van a hacer referencia a la provincia donde vive dicha persona. Y el código 5 y el código 6 van a hacer referencia al distrito en el que vive determinada persona. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a saber qué departamento corresponde, qué provincia corresponde, qué distrito corresponde? Pues hay esto se lo voy a compartir, creo que aún no lo subo. Hay una codificación oficial del INEI. Importante también, la codificación del ubigeo del INEI no necesariamente es igual que el ubigeo de la RENIEC, del RENIEC, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Si es que en alguna base de datos que ustedes manejen ven que hay disponible un ubigeo, hay que tener la certeza de si es la versión del INEI o es la versión del RENIEC, ¿ok? En este caso, pues, al trabajar con Lenao, la codificación sigue la recomendación del INEI. Entonces, por ejemplo, aquí, como el comando, podrán notar que los primeros 2 códigos son 0,1, ¿ok? Este 0,1 hace referencia al departamento. El departamento es Amazonas. Entonces, todos los que empiecen con 0,1 van a ser Amazonas, 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 ¿ok? Aquí es Ancash, por ejemplo.
Quiere decir que los primeros dos dígitos cambiaron. Como podrán notar aquí, es 02. Entonces, como podrán notar, Amazonas es 01, cambia el código a 02, eso quiere decir que hacemos referencia a otro departamento. En este caso, Ancash. ¿De acuerdo? Bien, el código 3 y 4 hace referencia a la provincia, por eso es que este 01, el tercer y cuarto dígito, miren, a ver, hasta aquí es 01 también, código 3 y código 4. Pero cambia aquí para Bagua. El código 3 y código 4 pasa de 01 a 02. El primer 01 se mantiene porque el departamento es el mismo, solamente cambia que el código 3 y 4, ¿verdad? De Chachapoyas a Bagua. Perfecto. Y el código 5 y 6, perdón, me fui hasta el inicio, hasta el final, perdón. El código 5 y 6 hacen referencia al distrito. Este es el que más varía, ¿verdad? 01, 02. El 01 hace referencia al distrito de Chachapoyas, el 02 hace referencia al distrito de Asunción. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve el ubigeo, para identificar geográficamente departamento, provincia y distrito. ¿Ok? Lo vuelvo a mostrar por aquí. Los dos primeros códigos hacen referencia a Amazonas, por ejemplo, los dos dígitos hacen referencia al departamento, perdón. Por ejemplo, aquí es Amazonas, 01, 13 es La Libertad. El código 3 y 4 hace referencia a la provincia, por ejemplo, en este caso es Chachapoyas. 08 del departamento 13 hace referencia a Patás. ¿Ok? El código 5 y 6 hacen referencia al distrito. En este caso es Chachapoyas, este 01 que corresponde a la provincia 01 y que corresponde al departamento 01, Chachapoyas. En este caso, el distrito 03, que corresponde a la provincia 08, que corresponde al departamento 13, es Chillida. ¿De acuerdo? De esa manera se lee el ubigeo. Eh, Otra vez, importante, si bien en la ENAO tenemos disponible los 6 dígitos del ubigeo, es decir, podemos identificar a nivel distrital la información disponible, cuando leamos la ficha técnica vamos a notar que la recomendación del INEI es solamente calcular los indicadores a nivel departamental. ¿Ok? Entonces también mucho cuidado con eso. Si bien en la ENAO cuenta con una variable que me permite identificar los distritos y las provincias y también los departamentos, ¿ok? Las estadísticas oficiales solo se calculan a nivel de departamento, es decir, solamente vamos a trabajar con los primeros dos dígitos, ¿ok? Eh, entonces vamos a trabajar con los 24 departamentos y, bueno, de hecho hay una provincia que sí tiene inferencia, solo una, que es el Callao, ¿ok? Entonces la inferencia estadística es para los 24 departamentos del Perú más su provincia constitucional, que es el Callao. También importante, en el Perú lo que existen son departamentos, ¿ok? No existen regiones. Cuando veamos la ficha técnica del INEI, vamos a notar que lo que existe oficialmente en el Perú son departamentos. Por más de que en la prensa, incluso en algunas instituciones públicas, hablen de regiones, la región Amazonas, la región Cajamarca, la región, etcétera, no existe la denominación región. Son departamentos, ¿ok? Lo que sí existe son gobiernos regionales, que puede parecer contraintuitivo. No existen regiones, pero sí existen gobiernos regionales. Bueno, es lo que hay, así es el Perú. Hay departamentos y hay gobiernos regionales, pero no existen las regiones. Recuerden que y el último intento de regionalización del Perú se dio con Toledo con referéndum y la mayoría votó que no. Y en ese caso, la regionalización eh, in- eh, tenía como objetivo juntar departamentos, ¿ok? Juntar dos o tres departamentos y asignarle determinada región, ¿ok? Entonces, pero por alguna razón en el inconsciente colectivo quedó el sentido de llamarle a todo región, que región de Ancash,
¿ok? Región de Tumbes, región de Piura, pero oficialmente no existen, ¿de acuerdo? Bien, eso en la parte teórica. Entonces, ¿cómo ordenamos una variable? Solamente ponemos sort, y sort lo va a ordenar de menor a mayor, ¿ok? Entonces aquí hacemos un brow para ver aquí el ubigeo. Corremos esta línea de acá, sort ubigeo. Miren que empieza con 15, ¿eh? 150509, ¿ok? Si ponemos sort, va a empezar con su valor mínimo. Entonces, corremos esta línea y como podrán notar, ahora ubigeo empieza con 010101, que era la región de Amazonas, provincia de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se ordena una variable de menor a mayor, ¿ok? Pues bien, creo que ya nos gana la hora. Antes de terminar, lo mismo. Quiero, los que se unieron a mitad de clase, muy brevemente les comento la estructura que va a tener el curso. Esta sesión y probablemente las dos sesiones siguientes, es decir, mañana y pasado mañana, lo que vamos a ver son los comandos generales del software, ¿ok? Los comandos de cabecera, así como ahorita desde cero, desde lo más básico, ¿ok? Esto nos va a dar a nosotros las herramientas para trabajar con cualquier base de datos, ¿ok? En la sesión 4 y la sesión 5 ya damos un paso importante, ¿ok? Que es transformar estos comandos de cabecera a comandos especializados para el manejo de encuestas. En este caso, la ENAO es una encuesta compleja, tiene conglomerados, tiene estrato, tiene factor de expansión. Todo eso vamos a aprender a configurarlo, porque el tratamiento de encuestas complejas no se maneja igual que este manejo, pues, general. ¿De acuerdo? Y como tercer punto, como tercer paso, y ya para cerrar el curso, vamos a replicar los indicadores principales, pues de instituciones públicas, del INEI o del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Vamos a calcular nosotros indicadores, pues importantes, y vamos a tener el PDF del anuario de la institución de referencia y vamos a verificar que los datos sean exactamente iguales. ¿De acuerdo? Vamos a calcular indicadores de pobreza monetaria, pobreza subjetiva, el módulo de empleo, algún indicador de desigualdad, si es que nos da el tiempo, yo creo que sí, y vamos a discutir, interpretar los resultados, generar discursos de análisis, ¿ok? Ahí poco a poco les iré pidiendo más intervención, que opinen, que discutamos, ¿ok? Ahorita todavía estamos en la parte que es de programar, entender el programa, entender el lenguaje y nada más. Pues eso, chicos. Sí, pues eso sí, sí. Espero verlos mañana y si llegamos a las 6 sesiones, lo ideal sería, bueno, la promesa que les hago es de que todos los que estamos aquí terminemos conociendo el programa, pero aplicado al manejo del ENAO. Lo que he visto yo en mi experiencia laboral en las direcciones de investigación del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y que también estoy viendo en Concitec, lo vamos a aprender a hacer en estas sesiones. ¿Ok? Si me acompañan estas 6 sesiones, les prometo que vamos a tener el nivel de replicar esas cosas. Y nada más, pues nos vemos mañana, no les quito más tiempo, espero que les haya gustado la sesión. Para los que tienen un conocimiento un poco más amplio ya del programa, un poco de paciencia, para la segunda, tercera sesión, ya esto se pone un poco más denso, con cosas más particulares y nada más. Pues nos vemos mañana. Si es que no hay preguntas, lo dejamos aquí y gracias por acompañarme. Disculpe, profesor, ¿cómo guardamos el proyecto? Ah, pues sencillo, por ejemplo, aquí tengo este do file, le dan clic al disco que está aquí, guardar, y lo guardan en la carpeta que ustedes gusten. Le ponen el nombre que ustedes quieran también, primera sesión, y lo guardan en el lugar que tengan de referencia. ¿Ok? Es sencillo, solo eso. Ponen el disquito que está aquí, o si no ponen archivo, guardar como. Eh, Entonces, hay dos maneras. Y perdón, las modificaciones a las bases de datos quedan guardadas ahí mismo, ¿o no? Ahorita no quedan guardadas. Eso lo vemos la próxima sesión. En realidad no hemos hecho mucho, solamente ordenar la variable,
pero para que queden almacenadas, eso ya lo vamos a ver mañana probablemente, que vamos a hacer más transformaciones. Mañana ya vamos a aprender a etiquetar variables, recodificar, etcétera. Ahorita solamente hemos conocido la parte, la máscara del software. Mañana ya le metemos un poco más de velocidad, ¿ok? Entonces, por ahora no es necesario, tampoco les recomendaría que lo guarden, que modifiquen la base de datos. La base de datos déjenla como está. El do file sí guárdenlo, porque seguramente han hecho anotaciones, pero eso. Y nada más, pues nos vemos mañana, chicos. Gracias. Si es que no hay más preguntas, claro. Si no, pues sigan diciéndome y los atiendo. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Ha sido una experiencia, me parece, de apertura bastante amplia que nos ha permitido tener un concepto general respecto a lo que vamos a tocar en estas 6 sesiones. Volvemos a reiterarles nuestro agradecimiento y felicitación por priorizar su educación y nosotros desde Ensigna, pues seguiremos con la intención de seguir compartiendo con ustedes todo lo que nos corresponde dentro de este espacio. Nos vemos el día de mañana a las 7:30 de la tarde, por favor. Recuerden que esta clase ha sido grabada y quienes tienen acceso al paquete, de tal manera que pueden acceder y repasar la información, lo mismo con las siguientes clases. De la misma manera, también el material lo estamos compartiendo de manera gratuita, recuerden, pero también lo van a poder acceder a través del aula virtual. Recuerden que nosotros desde Ensigna tenemos un número que también lo hemos compartido acá en el chat del Zoom, que es el 936-063-497, para que ustedes puedan contactarnos, hacer sus dudas, consultas y demás. Esperemos que disfruten cada una de las sesiones y por favor el día de mañana con total puntualidad para que de esa manera puedan acceder y aprovechar al máximo. Se habrán dado cuenta que nosotros iniciamos a los breves minutos de aperturar para que puedan aprovechar al máximo. Muchísimas gracias por su conexión y nos vemos el día de mañana a las 7:30 de la noche, hora peruana. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes.